Pues yo creo que desde siempre. A todos vosotros por estar presentes ahora aquí conmigo. Y voy a empezar un tema que, como estáis viendo, es un tema muy controvertido. El tema lleva por título La inmigración a debate, políticas migratorias en la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que las migraciones son un fenómeno muy complejo y que se puede analizar desde muchos aspectos. Yo he elegido uno y me he ceñido a él porque si no se nos va de las manos. Esto es muy amplio. Le voy dando al botón pero no pasa, no pasa la diapositiva, no sé por qué, Juan Antonio, no sé por qué no pasa la diapositiva. Y se oye con ruido, con un ruidillo de fondo. No, yo lo oigo perfectamente, Sí, pero las diapositivas no pasan, ¿Le estoy dando? Lo que se oye son pájaros. Efectivamente, pajarillos se oyen. El micrófono. A los pájaros no se le puede apagar el micrófono. Que le estoy dando, a ver, aquí en esto, pero no nos avanza la diapositiva. Bueno, yo la puedo dar la conferencia pero... Salte, Antonio, dale al escape para salirte de la presentación y vuelve a abrirlo. A ver si se ha quedado bloqueado. Ahora, a ver. Vuelve a hacerlo grande. Vamos a hacerlo grande, tranquilo. Déjame, ya llevo yo el control, me está ayudando bien. Ahora, sí. Ya está. Está Perfecto. apuntando. Muy bien, Antonio, Sí. vale. Bueno, pues el objetivo que llevo con esta conferencia es de analizar de manera comparativa las diferentes políticas migratorias en el seno de la Unión Europea. Europa, como decía un filósofo hace unos años cuando le preguntaron que para él qué era Europa, y dijo, pues yo creo que es un conjunto de ignorancias mutuas. Ha sido un problema unirse para conjuntar lo que tenemos ahora como la Unión Europea. No la debemos de perder, lo que tenemos que hacer es potenciarla. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado con la inmigración. La inmigración, al igual que la educación, cada país lleva su marcha. Cada país tiene su propio proyecto sobre la inmigración y cada país lleva su propio proyecto con la educación. Pero no solamente con esto, lo estamos viendo también en el tema este del COVID, con las vacunas y con la toma de decisiones de unos países y de otros. Entonces, esta Unión Europea de 27 países, como tenéis ahí en esa diapositiva, hay que conservarla, hay que potenciarla y vamos a ver en qué medida lo podemos hacer. ¿Qué países componen la Unión Europea? Pues ahí los tenemos en azul. Yo quiero resaltar que voy a hablar del Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, por la importancia que ha tenido y sigue teniendo con el tema de la inmigración. Pero bueno, ahí tenemos los 27 países en azul, los veis, ¿verdad? Vale. ¿Qué vocabulario vamos a emplear? En primer lugar, minoría. Pues es una parte de la población que se diferencia del resto por su cultura y sus modos de vida. Etnia, esto es muy importante, quisiera resaltarlo, porque es una comunidad de personas que presentan características físicas y culturales semejantes. Esto lo vemos todos los días en la calle. Por ejemplo, los gitanos son una etnia, pero al igual que los gitanos hay multitud de etnias y nosotros somos otra etnia. Lo que pasa es que hay etnias mayoritarias y etnias minoritarias. El estado multiétnico es un estado en el que hay una gran variedad de etnias en el mismo espacio geopolítico. La discriminación es la violación de la igualdad de derechos para los individuos por razón de su sexo, de su religión o de su raza. Yo no me gusta decir raza, pero bueno, es una definición y ahí está. El racismo. El racismo existe porque tenemos la denominación de razas. Si apartáramos el prejuicio de raza, no existiría racismo. Pero el racismo es la discriminación de la persona por esas características físicas que presenta. Y luego hay un tema muy importante que es la xenofobia, que es el miedo y el rechazo al extranjero. Esto es una palabra griega, ya los griegos lo utilizaban.
porque era su rechazo y miedo a los extranjeros en aquella época. Y por último quiero destacar esta palabra. Esta palabra es la clave, una de las claves para arreglar la situación que tanto nos preocupa, que es la integración. Y la integración no es otra cosa nada más que formar parte de un todo. Cuando yo formo parte de algo, de un todo, cuando tengo yo mi personalidad integrada en ese todo, yo dejo de plantear problemas. Yo lo que hago es colaborar. Pues esta palabra la vamos a utilizar a lo largo de la conferencia. Bien, ¿qué conceptos previos quiero que tengamos en cuenta? Pues en primer lugar, que la Unión Europea no tiene una política de inmigración propia. Cada país tiene la suya y la gestiona de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Como concepto previo también muy importante, hay que hablar del Tratado de Schengen, que se promulgó en 1996 y en esencia es la supresión de los controles de las fronteras interiores de los países. Con lo cual, cualquier persona, miembro de un Estado de la Unión Europea, puede pasar de un sitio a otro sin problema ninguno. El Tratado de Ámsterdam de 1997, un año después, habla de la libre circulación de ciudadanos en el territorio de la Unión Europea, que sean procedentes de sus Estados miembros, como acabamos de decir. Tenemos libre paso de un Estado a otro con arreglo al Tratado de Ámsterdam. Y por último, quisiera destacar Frontex. Frontex es un sistema de gestión y control fronterizo que está dedicado al área europea. Como bien podemos comprobar en estos últimos tiempos, Frontex no ha funcionado como debía de funcionar y tiene serios problemas por temas políticos y de intereses de ciertos países. ¿Qué modelos normativos vamos a destacar como que están ya consolidados y los llevan poniendo en práctica durante muchos años? Pues empezaremos por el modelo asimilacionista, de donde Francia es el principal país que lo lleva a cabo. Después el modelo diferencialista, es Alemania. Después el modelo comunitarista, el Reino Unido, que como ya hemos dicho no está, pero tiene una importancia tremenda en el tema de la inmigración y la ha tenido y la seguirá teniendo. Y por último el modelo integrador, cuyo país más destacable es Suecia. Ahora iremos viendo luego, detallando uno por uno cuáles son sus características. ¿Y cuáles son los estados multiétnicos que no tienen modelo normativo definido? Pues encontramos a España, a Italia, a Grecia y a Holanda. Por ejemplo, yo he destacado 8, 4 con modelos normativos definidos y 4 que no lo tienen. Alrededor de estos otros países fluctúan países muy parecidas características a los que tienen algunos de ellos. Y ahora los iremos detallando también. Empezamos por Francia. Vamos a ver algo bonito. La Torre Eiffel y los jardines de alrededor de la Torre Eiffel. Un paisaje bonito para empezar a hablar del modelo asimilacionista de un país como Francia, que tiene 68,1 millones de habitantes, de los cuales 8,7 millones son extranjeros. ¿Cuáles son los inmigrantes principalmente que se han ubicado en Francia? Pues tenemos los argelinos, los marroquíes, portugueses y tunecinos. Como podréis ver, son países de sus antiguas colonias, excepto Portugal. ¿Por qué? Pues por la cultura, la lengua, muchas características y muchas casualidades que se van creando por ser países protectores en su momento, entre comillas, de estas otras colonias. El objetivo del modelo asimilacionista sería la completa incorporación de las minorías étnicas a la sociedad mayoritaria, pero a través de un proceso de cambio individual en el que las personas deben abandonar sus características culturales distintivas y adoptar como propias las del grupo mayoritario dominante. Como ejemplo de esto está la Ley del Velo de 2004,
en donde se pone y se instaura en Francia la laicidad en toda la vida pública. Francia rompió con la Santa Sede en 1904 las relaciones y desde entonces se ha ido definiendo como un país laico. Es decir, en el ámbito público no se puede hacer ostentación ni se puede hacer ninguna manifestación de ninguna creencia religiosa o ningún símbolo o simbolismo que se identifique, ni en las escuelas, ni en los centros culturales, ni en los centros médicos, etc. Esto llegó a su grado más alto, ya os lo digo, en el año 2004 y antes, cuando las mujeres musulmanas iban a hacerse las fotos para su carnet de identidad y no se querían quitar el velo. Entonces, claro, cuando llegaban a hacer el documento, la policía le decía: yo no le puedo a usted poner esta foto, su documento de identidad, porque nadie sabe si es usted o es otra persona. Y hubo momentos de mucha tensión, porque se planteó una desobediencia civil a nivel general de muchas minorías. Y por eso se promulgó la ley del velo. La ley del velo lo que viene a decir es que ni en las escuelas, ni en los centros de salud, ni en los centros cívicos, ni en los centros culturales se puede hacer ninguna ostentación religiosa, ni de crucifijos, ni de imágenes, ni de símbolos. A los niños judíos también les prohibieron pasar a las escuelas con el kipá, porque era un signo ostentatorio de su religión. Esto ha traído problemas en Francia, no creo que ha sido fácil. Pero este modelo asimilacionista compromete a cada persona en el proceso de adaptación y en la medida que cada uno se implique, alcanzará un diferente estatus en esa sociedad. O sea, lo que le dice el Estado francés: usted viene aquí a este país y usted alcanzará prosperidad, integración, alcanzará los beneplácitos que tenemos para nuestros ciudadanos en la medida que usted se integre. El Estado, por lo tanto, deja la responsabilidad del cambio al individuo y se inhibe de esa situación en donde el individuo tiene que poner de su parte para adaptarse. En 2005, no me pilló a mí allí de milagro, porque yo salí de allí en el 2003-2004, se produjeron gravísimos disturbios que ya se veían venir y tensiones raciales y religiosas, donde se quemaron miles de vehículos, se incendiaron comisarías, oficinas de correos, centros cívicos, etcétera, por el malestar que había con las personas que no habían logrado integrarse dentro de la sociedad francesa. Y en 2020, el gobierno endurece la política migratoria con polémicas medidas como son, por ejemplo, acceder a prestaciones sanitarias, acceder a la nacionalidad, determinadas cuotas selectivas para determinar también permisos de trabajo. En definitiva, Francia va cerrando el grifo a la entrada de personas inmigrantes. Les pone una serie de condiciones que son muy difíciles de cumplir. Por eso se dispara la inmigración ilegal, también en este país. Yo no sé si habéis estado en París, pero en París hay en el centro de la ciudad un barrio que se llama La Gota de Oro. La Gota de Oro tiene alrededor de 500.000 e incluso más habitantes musulmanes, son todos musulmanes. Y es una ciudad dentro de la gran urbe de París. Pero ellos además viven a su aire, tienen sus carnicerías con el modelo de consumo de carne halal, tienen su propia, dijéramos, capacidad para determinar cuáles son las señales de tráfico a poner en cada calle, etc. Y por último quisiera destacar una cosa que yo oí cuando estuve allí del imán de París. Con esto no quiero decir ni positivo ni negativo, pero esto lo oí yo porque lo leí, no lo oí de viva voz, pero lo leí en un periódico. El imán de París dijo: Europa será nuestra de aquí a 50 años y será nuestra no con las armas, será nuestra con el vientre de nuestras mujeres. En Francia los musulmanes tienen un potencial enorme. Bien, dejamos atrás el modelo asimilacionista y pasamos a Alemania. Alemania, tenemos aquí la bandera y he puesto abajo una banderita pequeña, pero que no es cosa mía. Esta banderita pequeña con ese símbolo musulmán,
lo tienen puesto en muchas barriadas de las grandes ciudades alemanas, lo tienen puesto en balcones, lo tienen cuando hay celebraciones y cuando hay momento que ponerlo, porque hay también una cantidad de personas procedentes, sobre todo de Turquía, enorme. Y entonces esta banderita lo que quiere representar es que ellos se identifican como alemanes, pero también como musulmanes y sobre todo turcos. Como un monumento bonito de la Puerta de Brandenburgo en Berlín, pues pasamos a este modelo alemán que denominamos diferencialista. Y vamos a ver por qué se denomina así. Alemania es un país con 82,7 millones de habitantes, de los cuales 13,2 millones son extranjeros, un porcentaje alto. ¿Cuáles son los pobladores extranjeros principalmente? Pues los turcos en primer lugar, polacos y rusos en segundo y tercer lugar, y luego otras muchas nacionalidades que no he puesto para no destacar más. Y tenemos una palabra que es muy curiosa, es una palabra alemana. No sé si la pronunciaré bien, Gastarbeiter. Son trabajadores invitados, ese es su significado. ¿Y cuál es el objetivo de esta palabra? Pues el objetivo es que estos trabajadores invitados, como su nombre indica, Alemania los invitó al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se producía su despegue económico, su despegue social, para trabajar allí, para colaborar en el encumbramiento de la nación alemana. Pero los alemanes esperaban que cuando se terminara su estancia allí, su trabajo, que hicieran sus ahorros, en fin, a lo que habían ido, se marcharan. Se marcharan igual que los invitados. Cuando tú invitas a alguien a una casa, pues está contigo, pero llega un momento que esa persona se vuelve a su casa. Pues no, los trabajadores turcos no se marcharon, se aposentaron y se quedaron allí. Entonces, el objetivo del modelo diferencialista que se puso en marcha es restringir la participación de las minorías en todos los ámbitos para mantener niveles diferenciados en el seno de una misma sociedad. Es decir, yo estoy aquí y no ocupes mi lugar. Yo tampoco quiero ocupar el tuyo, pero tú no te muevas. El Estado, en ese caso, considera esencial la homogeneidad cultural de la nación y para ello dificulta con infinidad de trámites la obtención de la nacionalidad. En una palabra, es muy difícil obtener para un inmigrante la nacionalidad alemana. También se puede permitir o promover la creación de instituciones asistenciales que estén al margen de las que tiene el sistema y que solucionen al mínimo las necesidades básicas de las minorías. Es decir, lo que pusieron en práctica, centros de salud con una puerta para los naturales alemanes y otra puerta distinta para la entrada de las personas extranjeras. También tuvimos problemas en el ámbito educativo con este planteamiento, aunque pronto por temas de humanidad se quitaron, pero no se podía educar a unos niños en una clase y a otros en otra. Y sobre todo por la propia integración de esos niños en el futuro. Pero también pasaba eso en centros culturales, como os he dicho también, en los centros asistenciales, en los centros médicos, etc. En el año 2010, en vista de que no se encontraban los alemanes con el personal inmigrante, Merkel pronunció una frase muy célebre, que dijo: el multiculturalismo ha fracasado. Fue una frase lapidaria. Esta frase luego se la reconvirtió en el 2015 y cambió de opinión cuando vio el problema que existía en Siria con la cantidad de miles de refugiados, de personas provenientes de la guerra. Estos no eran inmigrantes, porque una cosa es cuando sales tú de tu país porque quieres mejorar tus condiciones de vida, y otra cosa es cuando sales de tu país porque te están poniendo una pistola en la cabeza o cayendo bombas alrededor de tu casa. Y entonces Merkel cambió de opinión y dijo: lo lograremos, daremos asilo a casi 1 millón de personas, sobre todo de Siria. Estas personas solicitaron en Alemania y Merkel hizo un acto humanitario que la humanidad no debe tampoco de olvidar. Bien,
Pues después de este modelo diferencialista pasamos al Reino Unido. Reino Unido, de la Gran Bretaña, del país de Gales, de Escocia y de Irlanda del Norte. Una foto representativa, pues el famoso Palacio de Buckingham. Vale. El modelo comunitarista del Reino Unido tenemos que se implanta en un país con 68,2 millones de habitantes, de los cuales 9,6 millones son inmigrantes. Este modelo centra su interés en las comunidades presentes en la realidad social. Es decir, ¿qué comunidades tengo yo aquí? Pues voy a interesarme por ellas, pero en unas determinadas condiciones. Su objetivo es crear un proceso en el que los miembros de cada comunidad participen definiendo sus propias necesidades y metas y que colaboren a satisfacerlas. O sea, se les deja a su responsabilidad de que ejecuten determinadas acciones para potenciar su vida en el país. Comunidades importantes que tienen los británicos, pues la comunidad hindú, la comunidad pakistaní, la comunidad caribeña, etcétera. Porque ya sabéis que la Commonwealth extiende sus manos por todo el orbe, por todo el mundo. Entonces tienen gente de todo el mundo allí. ¿Qué riesgos tiene este modelo comunitarista? Pues el enclaustramiento y el alejamiento del entorno cultural mayoritario. Estas barriadas, estas zonas donde habitan los pakistaníes, donde viven los hindúes o los caribeños o cualquier otra minoría, permanecen como alejadas de los núcleos de población importantes de cada una de las grandes ciudades. Yo no he estado en Inglaterra, no he estado nunca, pero sé que en las grandes ciudades hay determinadas barriadas que entras allí y ves a todo el mundo con una homogeneidad cultural propia de esas minorías. Tienen incluso sus propios alcaldes y sus propios policías, entre comillas, para esas zonas. Y el gobierno lo que hace es intervenir en la medida que tiene que intervenir para controlar cómo se van desarrollando las situaciones en esos barrios. El Brexit. El Brexit es la separación, como todos sabéis, del Reino Unido de la Unión Europea. Pues cuidado, porque el control de la inmigración tuvo muchísimo que ver en la decisión de los británicos de separarse de la Unión Europea, para poder ellos gobernar qué tipo de gente quieren que entren en su país y cómo expulsarlos, y que no puedan circular libremente de unos países a otros, entrar y salir de su propio territorio. Fijaros la importancia que tiene el tema de la inmigración. Suecia, vamos a ver este modelo. Aquí vemos una foto muy bonita del puerto de Estocolmo y del ayuntamiento, de su torre. Como veis, el agua fría propia del mar Báltico. El modelo integrador sueco se sitúa en un país con 10,3 millones de habitantes, de los cuales 2,1 son extranjeros. Es un modelo que respeta la diversidad cultural y considera positivo y enriquecedor la interacción entre culturas. Es un rara avis dentro de lo que estamos hablando. Su objetivo es la plena incorporación de estas poblaciones impulsando sus peculiaridades. Allí no les importa que lleven velo, o que lleven vestimentas, o que hagan ostentación de sus religiones y de sus cosas más personales. No les importa. El Estado modifica sus estructuras para que puedan acceder a las mismas estructuras de ese Estado en igualdad de condiciones que la mayoría de sus habitantes. Lo que es un país súper acogedor. De todas formas, si analizamos un poco la historia de Suecia, vemos que en la Segunda Guerra Mundial fue un país que acogió a muchísimas personas que si no las hubieran acogido, hubieran muerto en campos de concentración. Es un país muy benéfico con las personas que ve que son perseguidas o que tienen problemas. Y es un país que es muy querido en todo el mundo por esas características. Pero, cuidado, porque este modelo es a base de imponer unos impuestos muy altos que los tienen que pagar los ciudadanos suecos. Esto
impuestos han llegado a tal extremo que la sociedad sueca ha puesto freno, porque es que se llevaba incluso más de la mitad del sueldo de lo que ganaban los propios habitantes de allí. De todas maneras, es un modelo, y es un modelo a tener en cuenta dentro de los modelos que estamos viendo. Pasamos al núcleo de países que no tienen un modelo definido. Nos encontramos en primer lugar a España. Tenemos que tener en cuenta que España, Italia y Grecia, como veremos a continuación, son países que hasta hace muy poco tiempo sus gentes eran las que emigraban. No recibían inmigrantes porque eran sus propios habitantes los que se iban. Y la tradición española viene de muy lejos, como ahora podemos hablar. Como monumento más representativo de España, pues se me ha ocurrido poner la Puerta de Alcalá. Y vamos a ver. España, un país de 47,5 millones de habitantes, de los cuales 5,3 millones son extranjeros. En el ranking de población extranjera, los tres grupos principales de extranjeros que tenemos son los marroquíes, los rumanos y los colombianos. Después hay muchos más, pero he puesto esos tres primeros. También hay que decir que España es líder en solicitudes de asilo, sobre todo para venezolanos, colombianos y hondureños. Vuelvo a deciros que el asilo para las personas que vienen perseguidas no es lo mismo que los inmigrantes. Los inmigrantes los consideramos como personas que buscan mejorar su vida, pero no vienen perseguidos por ningún tipo de situación crítica. En 2021, España vuelve a ser la principal puerta de entrada de la inmigración irregular en la Unión Europea. ¿Por dónde? Sobre todo por la ruta canaria y la ruta argelina. Los canarios ya lo sabemos, lo que está pasando en las Islas Canarias. No hay nada más que poner la televisión ahora mismo y posiblemente tengamos una noticia. También por la ruta argelina, y si no que se los pregunten a los habitantes de Cartagena y toda esa zona, que les aparecen pateras cuando menos se esperan. Pero existen unas situaciones dramáticas, y sobre todo en estos mismos momentos, frente a la costa canaria, como hemos dicho, y el otro día, como estuvimos viendo, en Ceuta e incluso Melilla. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues que tenemos una política confusa y descoordinada entre los ministerios. No se ponen de acuerdo, no hay una coordinación estrecha para afrontar el problema, por ejemplo, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones. Pero es que también entre las propias comunidades autónomas tampoco se ponen de acuerdo y hay que muchas veces que negociar y después imponer medidas que son para todo el país. Este fenómeno, el fenómeno de la inmigración aquí en España y en general, hay que enfocarlo como algo estructural, no es algo momentáneo, no es algo que esté pasando ahora y que de aquí a 15 días ya se ha solucionado, no, es algo estructural, es un problema muy grave como seguiremos comentando a lo largo de la conferencia. Y no es una emergencia o es una crisis pasajera. En este caso, donde nos encontramos ahora mismo, es necesario implicar a la Unión Europea, sobre todo, como hemos visto en los casos de Ceuta y Melilla, ya que se consideran estas dos ciudades territorio español, pero sobre todo frontera de la Unión Europea. Bien, luego si queréis comentamos más historias de España para no perder la racha y seguimos con los siguientes países. Vamos a hablar de Italia. Italia. Bien, ahí tenemos un monumento de Italia que todos conocemos, que todos hemos visto, el Coliseo. Vale. Un país con 60.320.000 habitantes, de los cuales 6.273.722 son inmigrantes. Un porcentaje también alto, casi un 20%. ¿Qué países son los que más se destacan en la inmigración italiana? Los rumanos. Hay más de 1 millón de rumanos en Italia. También los albaneses y los marroquíes, entre otros. Y el 59,5% de los inmigrantes vive en la parte norte del país. El 25,4% en la central y el 15,1% vive en las regiones del sur. ¿Por qué? Pues porque el norte es el más rico.
donde hay más posibilidades de encontrar trabajo, donde hay más posibilidades de progresar, y el sur es el más pobre. Italia es un país que, si analizamos su historia reciente, en la política migratoria lleva un rumbo errático y controvertido. Pasamos, por ejemplo, en estos últimos años de la política de Salvini, de cerrar totalmente la mano a la entrada de inmigrantes y ayudarlos en los barcos que se encontraban frente a sus costas en unas situaciones dramáticas, a Conte, que Conte sí abrió la mano y empezó a recibirlos y empezó a pues, dar lo mínimo para estas personas que estaban en esas situaciones. Esto trajo muchos problemas políticos a nivel de gobierno, ahora renuncio, ahora lo acepto, ahora nuevo gobierno, ahora el otro gobierno tal, hasta que ha llegado Draghi. Draghi es un hombre que ha logrado de momento la estabilidad en Italia y sobre todo la estabilidad en el tema de la inmigración. Es un hombre con conocimiento para poder dirigir la situación en la que ahora mismo se encuentra Italia. Situaciones dramáticas, pues situaciones dramáticas las hemos visto todos en la televisión y espero que no sigamos viéndolas. Por ejemplo, en la isla de Lampedusa, donde se hacinaban miles de inmigrantes en un lugar que apenas tiene superficie para albergar a la propia población de la isla. Como último, decir algo muy curioso. En Argentina hay más de 3 millones de inmigrantes italianos, o sea que Italia sí sabe de inmigración, pero es la propia. Igual que España, Argentina es un país poblado por millones de ciudadanos de Italia, de España y de Grecia. Vamos a ver Grecia. Grecia, cuyo monumento se me ocurre poner como más representativo ahora mismo es el Partenón. Foto muy bonita y vamos a ver qué pasa con Grecia. Es un país de 10,7 millones de habitantes, de los cuales 1,2 son inmigrantes. Soporta una gran presión migratoria en su frontera con Turquía, que utiliza a los emigrantes y refugiados como una herramienta política para conseguir otros fines y beneficios, sobre todo de la Unión Europea. Beneficios económicos y beneficios políticos. Grecia carece de políticas de inclusión e integración, porque es un país que ha sido un país, como veníamos diciendo, un país propio de inmigrantes. Ellos eran los que se iban y han llegado a todos los confines del mundo, los griegos. Entonces no tienen consolidada una cultura de inclusión y de integración para estas gentes, para inmigrantes, refugiados y para otras personas que llegan, y que esto dificulta la participación de estas propias personas como miembros activos de la sociedad. Se encuentran allí que no tienen un objetivo, no tienen algo por lo que luchar, sino están allí simplemente sobreviviendo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la isla de Lesbos, donde vemos actualmente, en cualquier momento lo podemos ver en un reportaje que nos pongan esta noche incluso, en situaciones dramáticas donde niños de escasa edad sobreviven en unas condiciones dramáticas. Pero es porque no hay una política de qué hacer con estas personas, cómo modificar estas estructuras. No hay dinero que se quiera gastar en estos temas. La Unión Europea se ha visto y se ha comprobado que utiliza a Grecia como un escudo de contención para que no entren en la Unión Europea los miles y miles y miles de refugiados que están entrando continuamente. Y es que, aprovecho antes de que se me olvide, de deciros que en la Unión Europea, como hemos dicho, ese conjunto de 27 países, hay países que son muy reacios a la inmigración, pero de hace mucho tiempo. Son todos los países centroeuropeos. Por ejemplo, Hungría, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, y no digamos los Balcanes, que no forman parte de la Unión Europea, pero por temas étnicos, acordaros de la guerra de los Balcanes. Pues bueno, pues estos países que he enumerado anteriormente, que están en el centro de Europa, resistieron durante siglos las invasiones otomanas que venían de Turquía
y que estuvieron a punto de conquistar Europa. Por ejemplo, Viena soportó 3 sitios. Sitiaron 3 veces los turcos la ciudad de Viena. Si llega a caer Viena, estaríamos hablando ahora mismo turco. Entonces son países que han sufrido en sus carnes estas invasiones y no quieren oír hablar de inmigración, sobre todo de inmigración musulmana. Lo hemos visto, ¿no?, en algunas fotos que vimos hace 2 o 3 años, como una periodista húngara le ponía zancadillas a los niños refugiados sirios que querían entrar en el país para que no impedir su entrada. Y era una periodista. Y salió eso reflejado en una foto que vimos todos en la televisión y en los periódicos. Vamos a pasar a un país ahora que es un país con un modelo cambiante. Se trata de Holanda, también denominado Países Bajos. Mirad qué foto más bonita de Holanda y sobre todo en este momento de primavera con los tulipanes. Pues bien, Holanda tiene 17,5 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones son inmigrantes, con un número superior de mujeres que de hombres. ¿De qué procedencia vienen los inmigrantes a Holanda? Pues de Turquía, Surinam, Marruecos, Indonesia. Bueno, Surinam, para que lo sepáis y que no lo sepáis, es la Guayana holandesa. Entonces ha acogido muchísima gente de su propia colonia. Holanda ha fluctuado en el tema de la inmigración en los últimos 40 años. De abrir la mano en un principio, después, cuando se dieron cuenta que no se integraban los inmigrantes como ellos querían y había problemas con la integración, lo que dijeron es que la integración no es responsabilidad del gobierno. La integración es responsabilidad del individuo. Y en la medida, copiando a Francia, que el individuo se integre, se podrá ascender en su categoría social, económica, etcétera, o bien quedar marginado. Esto tuvieron problemas también, lo mismo que en Francia y en otros países, con el burka. En 2021, fijaros, qué reciente estamos, decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude. Esto era el clima que se estaba creando en contra de estas minorías. ¿Por qué? Porque estas personas recibieron ayudas sociales para sus hijos, para las guarderías, para los colegios, para una serie de situaciones que tenían que hacer frente con esas criaturas. Y el gobierno les acusó, después de darles esas ayudas, de fraude, de que habían hecho un robo, que habían hecho un fraude, y empezaron a perseguirlos a que devolvieran otra vez el dinero que les había entregado el gobierno. Fue curioso que otros miembros del gobierno descubrieran que no era verdad, que estas personas habían gastado ese dinero en lo que habían dicho, en las guarderías, en los estudios de sus hijos, en medicinas para sus hijos, en las viviendas, etc. Y entonces esto produjo una conmoción terrible en Holanda, tanto que el gobierno tuvo que dimitir en bloque el 15 de enero del 2021. Se convocan elecciones porque dimite el gobierno y se vuelven a celebrar elecciones el 17 de marzo de 2021. Vuelve a ganar el primer ministro Mark Rutte, pero con el escándalo a sus espaldas. Entonces, ellos, intentando frenar esta situación de descontento y descontrol social, han propuesto poner en marcha para el 1 de julio próximo, es decir, de aquí a un mes, lo que llaman la Ley de Integración Cívica. Esta ley propugna que los inmigrantes combinarán clases de aprendizaje holandés con trabajos voluntarios o prácticas en empresas y en determinados trabajos. Pero es que también implican a los municipios, para que sean los mismos municipios los que fuercen a que las personas inmigrantes busquen trabajo y que lo consoliden. Y la política del gobierno ahora mismo, del gobierno holandés, es
plantear una inmigración selectiva, es decir, quienes nos hacen falta entran, quienes no nos hacen falta no entran. Esto, como siempre, trae sus consecuencias de la inmigración ilegal, que si no le dejan entrar de una manera, pues lo intentarán entrar de otra. Pero, en fin, eso lo resolverán ellos. ¿Qué reflexiones finales de todo esto que estamos hablando, antes de entrar a vuestras preguntas, ya pequeño debate, quisiera hacer y quisiera emitir para todos? Pues en primer lugar, que los seres humanos han migrado desde los orígenes de la humanidad. El hombre, si no ha estado conforme en un sitio, ha buscado su mejoría de vida en otro. Y esto ocurre desde el principio de la humanidad. Las migraciones seguirán mientras existan desigualdades e injusticias en el orden mundial. Esto está claro. Si yo me voy de mi país buscando mejorar mi vida es porque en el mío no estoy en condiciones. La solución debe de ser compartida por todos los países, los que los emiten y los que los reciben. Entonces tiene que ser algo que se comparta y que se comprometan unos y otros a frenar estas grandes avalanchas de inmigración. Esto también quiero destacar, que solamente existe una raza, y es la raza humana. Por eso, todas las personas que habitamos en este planeta, todos somos iguales, pero a la vez también todos somos diferentes. Y por último, como una clave para intentar paliar en la medida de lo posible los problemas que suscita la inmigración, es el tema de la educación, que es un factor clave para concienciar desde la base en el conocimiento, la comprensión y el respeto entre todas las personas que habitamos este planeta y en concreto este país. Muchas gracias por vuestra atención.